Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, nadie conocemos según la carne, y aún así Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El verso 17, que todos los conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Aleluya. Capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bien, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, delante de ti, en esta tu casa, Señor, nos presentamos todos, Señor, en este lugar, porque queremos tocarte a ti, Señor, esta noche, y alcanzar lo que usted tiene preparado para nosotros. Venimos a tu casa a ser alimentados, a ser nutridos, a ser bendecidos, Señor. Mira aquellos, Señor, que vinieron, Señor, por un toque de sanidad. Mira aquellos que vinieron, Señor, con falta de paz en su corazón, Señor. Oro para que usted sea propicio a las necesidades de cada quien, Señor, en este lugar. Señor, sea usted bendiciéndonos por medio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los hermanos que vinieron el domingo pasado, estuvimos viendo varios personajes que se acercaron a Jesús y pudieron conseguir de Jesús lo que ellos tanto necesitaban. Personas que acudieron a Jesús con una necesidad, y Dios les pudo suplir a unos sanidad, a unos perdón de pecados. Y algunos de los ejemplos que tocamos el domingo pasado era, por ejemplo, cuando Jesús sanó al paralítico. Este hombre no podía caminar y sus 4 amigos lo llevaron a la casa donde Jesús estaba enseñando, y al no poder entrar a la casa, ellos no se dieron por vencidos y abrieron el techo y pusieron al hombre delante de Jesús. Otro ejemplo que vimos fue el hombre de la mano seca, un hombre que la mano no tenía movilidad su mano, pero Dios se la restauró igual que la otra. También el ejemplo de la mujer pecadora, una mujer que al saber que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, llegó a la casa y empezó a lavar los pies de Jesús, a enjugarlos con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos y a derramar un perfume muy costoso a sus pies. La hija de Jairo se estaba muriendo, y aún en contra de todos los pronósticos de la gente, Jesucristo pudo vertir favor sobre su vida. Jesús sana al hijo del noble. Un hombre tenía a su hijo enfermo, estaba a una distancia considerable, y Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Y el hombre se fue a su casa, y cuando llegó le dijeron que aproximadamente a la misma hora que Jesús le había dicho la palabra, le había declarado de palabra, su hijo presentó mejorías. Hablamos también de Lázaro, pero me ha llamado tanto estos últimos días el caso de la mujer del flujo de sangre, que logró tocar a Jesús. Esta mujer acudió a Jesús porque tenía una necesidad. Dice la historia, que usted la conoce muy bien, que esta mujer había gastado todo lo que tenía, no pudiendo mejorar, más bien empeoraba. Pero esta señora iba con su necesidad delante del Señor, y el día dice: y si toco el borde de su manto, quedaré sana.
pero esta mujer toca el borde de su manto y se retira, pero Jesús siente que algo salió de él. Y esta mujer que quería pasar desapercibida, no pasó desapercibida para el Señor. Esta mujer quería su sanidad, pero Jesús quería algo más con ella. Y digo esto porque muchas personas a veces nos acercamos a Dios o se acercan a la iglesia buscando de Dios porque tienen una necesidad, porque necesitan algo, ya sea económico, tienen una penuria, tienen una carencia y se acercan a Jesús, pero no quieren algo con la persona que les puede resolver o que le resolvió. Esta mujer solo quería la sanidad y se retiró, pero Jesús se detiene y pregunta por ella. Otro caso que vimos fue el caso del muchacho lunático. El padre lo trae delante de Jesús y le pide misericordia. Y él declara una palabra sobre su hijo y le dice que tu fe te ha salvado. Le dice, Señor, este padre le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas en el agua. El caso de la mujer cananea, gritó, se acercó delante del Señor y gritó y dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el otro caso que vimos fue el caso de los 10 leprosos, que eran 10 leprosos, acudieron a Jesús, gritaron delante de Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Usted ya sabe la historia, de 10 leprosos regresó solamente uno. Pero estos 3 últimos casos, le leí las expresiones que ellos tuvieron, el clamor que ellos hicieron delante de Jesús, pidieron misericordia delante de Dios. Un caso que no vimos el domingo, que hoy lo quiero mencionar, es el caso del ciego Bartimeo. El martes pasado hablé un poquito de este hombre que era ciego. La historia está en San Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me llama mucho la historia de Bartimeo porque él apeló a la misericordia de Dios, pero Dios le dio algo más. Dios le dio salvación. El último verso, el 52, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero al contrario que otras personas, dice que él enseguida recobró la vista y dice que seguía a Jesús. Digo esto porque muchas personas se acercan al querer algo de Dios, al ver que se ven limitados, pero acuden a Dios por algo, y está bien venir a Dios con una necesidad, pero muchas personas solo vienen por la bendición de Dios, pero no vienen por el Dios de las bendiciones. Muchas personas vienen por el favor de Dios, pero no quieren al Dios de los favores. Entonces, esta noche yo quiero hablar acerca de la misericordia y la gracia. La misericordia y la gracia. La mayoría de nosotros, los creyentes, hablamos solo de misericordia, porque no conocemos o no se nos ha sido revelado lo grandioso y lo sublime que es la manifestación de la gracia de Dios. Y repito, tiene que ser revelada la gracia de Dios. Si usted ve en las cartas de Pablo, cuando él saluda a las iglesias, dice gracia y paz a vosotros. Bien, ¿y qué es misericordia? Misericordia es el acto providencial por el cual Dios cuida de su creación. Misericordia, acto providencial por el cual Dios cuida de su creación. Y la gracia es la manifestación personal
de Dios para salvar al hombre. Los casos que leí y que hablamos de ellos el domingo, alcanzaron la misericordia de Dios porque recibieron salud o recibieron lo que ellos deseaban, pero no todos recibieron la manifestación personal de la salvación. Los últimos 3 casos que leí sí lo recibieron. La mujer que tocó el borde del manto de Jesús, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. El muchacho lunático también recibió, Jesús le declaró las mismas palabras. La mujer cananea, Jesús también se lo dijo: tu fe te ha salvado. Y los 10 leprosos, al que regresó, Jesús le declaró esto. Igual Bartimeo le dijo: tu fe te ha salvado. No todos los casos, los anteriores que leí, excepto estos 4, recibieron la misericordia porque Dios cuidó de ellos, pero no recibieron un toque personal para salvación. Una cosa es que usted reciba la salud, que Dios lo sane, pero otra cosa es que usted reciba salvación. Y usted sabe que la salvación la recibimos solamente a través, por medio de la fe. De la fe. Entonces, la gracia es algo mayor, la gracia es algo que supera la misericordia. Si usted anota, voy a leer unos cuantos versículos para ejemplificar un poco la misericordia. Salmo 136, 25 dice: Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. ¿A quién da alimento Dios? Según Salmo 136, 25, Él da alimento ¿a quién? ¿A quién? A algunos, a los buenos, a los blanquitos, a los cheles, a los europeos, a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Salmo 104, 21. Salmo 104, 21 dice: los leoncillos rugen tras la presa. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Oiga, ¿quién es? Hasta los animales, los leones. Ok. Salmo 145, versículo 8 y 9. Salmo 145, 8 y 9. Dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. 9. Bueno es Jehová para quienes, para con todos, y su misericordia ¿sobre qué? Sobre todas sus obras. Los ojos de quienes, de todos esperan en ti. El 15, perdón, pasamos al verso 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ahora pasamos a Salmo 33, 5. Salmo 33, 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena algunas partes de la tierra. Está llena la tierra. Entonces, ¿por qué lo llevé a estos pasajes? Porque la misericordia de Dios es para todos, desde el hombre hasta los animales, hasta las bestias, desde el animal más pequeño hasta el animal más grande. Todos gozan de la misericordia de Dios. Toda la creación goza de la misericordia de Dios. Y recuerde, ¿quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios. Entonces, Dios como creador cuida de toda su creación. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 5, 45, que hace salir su sol. Oiga, me encanta eso porque dice que Jesús está hablando y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Entonces, la misericordia es para todos, para buenos, para malos, para altos, para bajitos, para trigueños, para blanquitos, para pobres, para ricos,
para cualquier persona, para toda la creación en cualquier parte del mundo. Y miren, en la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento se nos habla de los imperios, usted sabe, comenzó el imperio egipcio, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, hasta los romanos. Todas estas personas, todos estos imperios vivían en un paganismo tremendo. Estos que asaban a sus hijos en altares, a sus ídolos. Los templos de las dioses eran centros de prostitución. Pero con todo esto, Dios fue bueno y ellos vieron verano, vieron invierno, vieron otoño, vieron primavera. ¿Por qué? Porque Dios cuida de toda su creación. Y las estaciones para los hombres malos, Dios las daba para que ellos pudieran renovar la tierra y para que ellos pudieran sacarle fruto a la tierra. Entonces Dios cuida de su creación porque Él es el creador y Él sustenta su creación. Salmo 103, 8 al 10, perdón. Salmo 103, 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y mire, y usted dirá, ¿por qué hay tantos hombres malos en la tierra? ¿Por qué tanta matanza? ¿Por qué hay gente que se aprovecha de los niños, de bebés? Bueno, aquí dice que Dios no hace conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta a todos cuando Él no nos paga conforme a lo que merecemos por nuestros pecados. O sea que Dios nos perdona. Pero la gracia de Dios se manifiesta cuando Él nos da lo que no merecemos. Es un favor inmerecido por el cual somos salvos. Y por eso digo esto, que sin gracia no hay salvación. Recuerda lo que dice Efesios 2, que dice que Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor nos salvó, y por gracias somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. Entonces, sin gracia no hay salvación. Lamentaciones 3, 22 y 23 dicen: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana usted y yo estrenamos misericordias. Y mire, el mundo ha hecho suficiente para que Dios pudiera borrarlo de la tierra, pero la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, recalco, la misericordia de Dios es para todos, desde el hombre hasta la bestia, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios cuida de toda su creación. Pero la gracia es el gesto de Dios, es la manifestación de Dios personal para salvar al hombre. Entonces, en el caso en el caso de los 10 leprosos, y lo traigo a mente, 10 recibieron sanidad, 10 fueron limpiados, pero solamente uno recibió la gracia de Dios. Este recibió salvación. Los otros 9 no, se quedaron con la sanidad, fueron limpiados, pero no recibieron salvación. Entonces, quiero mencionar 2 hombres del Antiguo Testamento que recibieron la gracia de Dios. Y uno de estos hombres es Noé. Noé se encuentra, la narración de Noé se encuentra en Génesis capítulo 6. Voy a leer del verso 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero verso 8 dice: pero hubo una excepción. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y usted sabe la historia, el verso 14,
Dios le dice a Noé, hazte un arca. Y la arca era para que se salvaran. Bueno, entonces en Hebreos 11:7 siempre Dios, hablando de hombres de fe, menciona a Noé y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. La gracia, repito, es la manifestación de Dios para salvar al hombre. ¿Quiénes se salvaron en el diluvio? Noé y su familia, los que entraron en el arca, incluso los animales. Otro ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento, siempre en Génesis, Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham inicialmente era un hombre pagano. ¿Por qué? Porque él procedía de Ur de los Caldeos, y como cualquier hombre de esa región era pagano. Pero Dios un día se le apareció y Dios le habló a Abraham. ¿Y qué le dijo? Génesis 12, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Mire, Abraham creyó porque Dios le habló. ¿A cuántos Dios les habla aquí? Amén. Mire, es importante que usted tenga el anhelo que Dios nos hable. Por eso yo le he dicho desde la semana pasada, la actitud con la que usted viene. ¿Y usted que aquí viene? Usted pues, yo estoy agradecido, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me toque, quiero que Dios haga en mi vida. Es importante que cada vez que usted venga, usted: Señor, háblame. Cuando va al momento del mensaje, usted: Señor, habla a mi corazón. Entonces Dios habla a un hombre como Abraham y dice que lo que Dios le dijo a Abraham, él lo creyó. Entonces, algo que necesita el pueblo de Dios, y hablo, le extiendo, algo que necesitan las madres, los padres, los matrimonios, los hijos, los jóvenes, los empresarios, todos necesitamos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, es oír a Dios. Pero no solamente oírlo, sino que también obedecerlo. Mire, qué tremendo cuando nosotros no escuchamos a Dios, cuando nosotros no tenemos conocimiento. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El pueblo que no tiene conocimiento termina cautivo. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar a Dios. Y eso es lo que pasa cuando no escuchamos a Dios. Somos cautivos de vicios, de enfermedades, de maldiciones, de actitudes, de hábitos que podemos tener en la vida. Y miren, yo lo digo así: ¿cuál es la queja de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la queja de Dios con el hombre? ¿Cuál es la queja de Dios con la humanidad? Salmo 81, 13 al 16. Si lo ponemos en pantalla, mire lo que Dios, cómo Dios, yo creo que es una queja de Dios, yo creo que es un lamento de Dios, lo que dice Dios en Salmo 81, 13. Lo leemos. Dice: oiga, está entre signos de admiración lo que dice Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel. 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. 15. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. 16. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Mire el lamento, la queja de Dios, lo que Dios tiene que reprocharnos a nosotros. Pero mire lo que dice Dios en el 11. Pongamos el 11, Nelson, por favor. Verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El 10. Mire lo que le dice Dios a Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré.
mire qué importante es que usted y yo escuchemos a Dios. Mire todos los beneficios. Dios quiere saciarnos, pero no queremos escuchar a Dios, o le escuchamos o no hacemos caso omiso a lo que Dios quiere hacer. Y mire, el pueblo de Israel, si usted ha leído toda la historia del Antiguo Testamento, era un pueblo que estaba dispuesto a ofrecer miles y miles de carneros en sacrificios. Estaba dispuesto a hacer ríos de libaciones. Libaciones era un rito, era un culto pagano que hacían las otras naciones, pero como el pueblo de Israel lo miraba y hacía lo que las otras naciones, ellos estaban dispuestos a hacerlo por querer agradar a Dios, pero no querían oír a Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer, obrar, pero no queremos obedecer a Dios. Entonces lo que lleva a los pueblos, lo que lleva a las naciones, lo que lleva a la familia, lo que lleva a los matrimonios, lo que lleva a los jóvenes a perecer, es el no escuchar la voz de Dios. Y mire, qué tremendo es cuando no escuchamos la voz de Dios. Los pueblos perecen. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y recuerde, ¿por qué digo conocimiento? Porque la fe viene por el oír. Entonces, la fe que Abraham tuvo fue porque oyó a Dios y le obedeció. Si usted quiere crecer en fe, usted necesita saber lo que Dios dice de usted, lo que Dios demanda de usted. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber lo que Dios quiere de mí? Bueno, leyendo la palabra, oyéndola, escudriñándola. Entonces digo esto porque sin fe no hay conocimiento de Dios, porque si no escuchamos de Dios no vamos a aprender de Dios, no vamos a tener conocimiento. Yo le pongo el ejemplo: llega alguien a su casa y toca la puerta y usted no lo conoce, usted le dice pase adelante, tome asiento, quiere café, quiere agua, no, usted lo desconoce. Entonces, antes nosotros de conocer a Dios, sabíamos que había un Dios, pero no confiábamos en Él y tampoco le amábamos. Ahora que usted y yo ya le conocemos, ahora sí podemos confiar y amamos porque lo conocemos. Entonces, a la medida que nosotros conocemos de Dios, nosotros podemos creerle a Dios. A la medida que creemos en Dios, podemos recibir de Dios. A la medida que nosotros recibimos de Dios, podemos disfrutar. Y a la medida que nosotros disfrutamos de Dios, podemos compartirle al que está a la par, a su vecino, a su familiar, a su compañero de trabajo. Entonces, es importante conocer de Dios, oír de Dios, escudriñar, porque tenemos conocimiento de Dios. No somos faltos de conocimiento y así no podemos perecer. Entonces, siempre hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó, o Dios tuvo trato con 8 hombres específicamente, y lo menciono: Adán, Abel, Enoc, Noé y los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y también José. Eran 8 hombres. Dios trató con ellos y ellos transmitieron el conocimiento de Dios verbalmente a su familia. Pero las demás naciones que no eran Israel, que no eran la familia de los patriarcas, andaban en sus caminos, andaban tras sus cosas, andaban tras sus ídolos. Entonces, en ese transcurrir de tiempo, los patriarcas, solo los patriarcas conocían al Dios creador de los cielos y la tierra. Por eso en Éxodo, cuando Dios se manifiesta a un hombre como Moisés y lo llama para liberar a Israel, Dios se identifica con Moisés y le dice: el Dios de Israel. Dios se manifiesta en Éxodo a los israelitas y a Moisés como: así dice Jehová, el Santo de Israel, así dice el Redentor de Israel. Y para los patriarcas, él se identificaba y les decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Entonces, la redención de Israel en Egipto fue un acto de gracia. ¿Por qué un acto de gracia? Porque el pueblo de Israel no se lo merecía. Porque el pueblo dice en Deuteronomio 7:7 que no por ser más que todos los pueblos os he querido yo, Jehová, y os he escogido, pues erais el más insignificante de todos los pueblos. Era el más insignificante, o sea, no había otro más insignificante que Israel. Y Israel no se lo merecía. Pero por eso le digo, es un acto de gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios es el trato de Dios para salvar al hombre. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, que algunos dicen que fueron 4000 años, Dios se manifestó a los patriarcas y a Israel, pero no a las demás naciones, porque las demás andaban en sus caminos tras sus ídolos, andaban sin Dios, sin esperanza, sin salvación. Y la manifestación de Dios, que es la gracia
la manifestación suprema de Dios es la gracia de Dios. A nosotros ha sido la venida de Jesús al mundo. Recuerda lo que dice Juan 1, 14 al 8, y usted se lo sabe de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Mire, Jesús vino lleno de gracia y verdad. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios rechazó a Jesús, pero Él murió por todos los pecadores. Y la proclama de la obra redentora de Jesucristo, que es la gracia de Dios, es el trato que Dios tenía con su pueblo, que Dios los quería salvar. Él vino para que no pereciera nadie, sino para que todos procedieran al arrepentimiento. Entonces, el evangelio de la gracia se trata acerca de la salvación del hombre. El que solo ve el evangelio, y repito esta frase, que solo ve el evangelio para suplir las necesidades de esta vida, no sabe lo que es el evangelio. Y repito, está bien uno añorar cosas, está bien uno pedirle a Dios, ya sea por una casa, por un empleo, por una beca, pedirle por estudios, pedir por un carro. Esas cosas están bien, pero el evangelio va mucho más profundo que eso. El evangelio irrumpe las cosas naturales, irrumpe las cosas temporales, porque todas esas cosas son temporales. Y el evangelio trasciende la eternidad para la salvación del hombre. Entonces, digo esto porque el mensaje de Jesús antes de ir a la cruz era: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescates por muchos. También el mismo Jesús en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y todos los mensajes de Jesús y las parábolas de Jesús estaban dirigidos a los que no se iban a salvar, a los que se iban a perder. Sí, iban dirigidos a los que iban a perdición. Porque todos estábamos en eso, porque desde que Adán pecó, todos estábamos perdidos y el mundo estaba lleno de perdición. Pero Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y me sorprende lo que dice Juan 12, 31 al 33. Era Jesús anunciando su muerte. Era Jesús a punto de morir en la cruz. Y dice Juan 12, 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo seré levantado de la tierra y a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y habla del príncipe de este mundo, de que iba a ser echado fuera. O sea, que el diablo, el príncipe de este mundo, era el que gobernaba desde el Edén hasta el Calvario. Usted lee la historia desde Génesis hasta el Edén, hasta el Calvario. El príncipe del mundo es el que tenía dominio. Pero del Calvario para acá, ese príncipe que gobernaba el mundo, el enemigo, el diablo, estaba caído, estaba derrotado, estaba vencido, era un desgraciado, así se lo digo. Y como dice una canción por ahí, era un pobre diablo, porque en el Calvario fue derrotado. Me sorprende, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Palabras de Jesús antes de morir. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús después de que Él murió y resucitó? Les dijo en Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se les acercó y hablando, diciendo: toda potestad, o sea, poder y autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo esto pasó después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el 19 dice: por tanto, o sea, por esto, por la autoridad que yo tengo, por la potestad que se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y esta es la convicción que usted y yo tenemos que tener.
que el enemigo está vencido, su acechador está vencido, su acusador está vencido. Por tanto, ¿por qué? Porque toda potestad se le fue dada a Dios, porque el enemigo está vencido, porque está caído, porque ha sido derrotado. Es la convicción que usted y yo tenemos que tener. Lo único que el enemigo puede hacer para obrar en contra nuestra es cuando usted y yo ignoramos cosas. Cuando usted y yo ignoramos cosas y él maquina en contra de nosotros. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y volvemos al tema de la ignorancia, volvemos al tema de la falta de conocimiento. Por eso es importante que usted escuche palabra de Dios, por eso es importante que usted se llene de fe, por eso es importante que usted se levante con esto, al mediodía coma esto, y que en la tarde le va a comer esto, y se acueste con esto, porque usted no va a ceder a las maquinaciones del enemigo. Y ahí es donde él le puede jugar la vuelta, pero él está vencido. Entonces, desde el Calvario hacia acá, Jesucristo es el Señor de todos. En Hechos 10, 34 al 35, este es Pedro, después de que él estaba en Jope y lo manda, recibe la visión de Cornelio, y Cornelio también manda a buscar a Pedro. Y Pedro, la historia recuerda, el Señor le dice en la visión, le dicen a Pedro: cómele. Y él le dice: no, cosa inmunda, yo no he comido. Entonces viene el Señor, le dice en el verso 34, y viendo Dios lo que pasó con Cornelio, viene Dios y le dice, dice Pedro, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no hace excepción de personas. Esto pasó después de Pentecostés, después de que recibieron el Pentecostés. Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, dice: ahora entiendo, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Miren lo que dice la última parte: anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Por qué hace énfasis Pedro, o Dios le hace énfasis en esto? Porque Pedro, al igual que muchos de los judíos, creía que la salvación solo era para los judíos, no para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran del pueblo judío, los que eran de otras naciones. Entonces, Pedro se maravillaba porque él pensaba que la salvación solamente eran para los judíos. Entonces, Pedro, al igual que todos los israelitas, todo lo que no era Israel, todo lo que llevara otro nombre de otra nación que no fuera Israel, era leña para fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que no fuera judío, todo lo que era gentil, todo lo que era alejado de Israel, de la ciudadanía de Israel, era leña para arder en el infierno. Entonces, para Pedro, inicialmente, Cornelio no podía alcanzar salvación, no podía ver la manifestación de la gracia de Dios, solo los judíos. Pero aquí Dios viene y le enseña una gran lección: que Dios no hace excepción de personas, y que Dios es que Jesucristo es el Señor de todos. Y mire, esta es una tremenda declaración que usted puede hacer. Jesucristo es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de mi marido, Jesucristo es el Señor de mi hijo, Jesucristo es el Señor de mi papá, Jesucristo es el Señor de mi mamá, Jesucristo es el Señor de aquel que está más perdido. Jesucristo es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. ¿Por qué? A través de la gracia. Mire, y es importante que usted y yo entendamos este tema de la gracia, y que lo entienda así: es la manifestación personal de Dios para salvar al hombre. Para salvar al hombre. Mateo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El evangelio es para salvación de las personas a través de la gracia. El evangelio es la potencia de Dios para salvar a aquel que cree en él. La gracia de Dios, repito, es la manifestación de Dios para salvar al hombre. Y mire, la gracia, el favor inmerecido. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? ¿Cuántos han sido acreedores de la gracia de Dios? Mire, le digo algo: usted no es salvo por su cara bonita, usted no es salvo por todo el dinero que usted tenga, por todas las propiedades que usted tenga, usted no es salvo por el apellido de tan renombre que usted tiene. Usted es salvo
por la gracia, porque un día la gracia de Dios se le cruzó a usted en el camino y le reveló la salvación. Y esa es una tremenda noticia. Al igual que usted lo recibió, otro también lo puede recibir. Ese favor inmerecido de Dios. Ese favor inmerecido de Dios. Yo le pido que por favor se ponga de pie y cierre su rostro y cierre sus ojos. Le pido al ministerio de alabanza que por favor pase. Tremendo lo que es la gracia de Dios, la manifestación de Dios para salvar al hombre. Usted ya lo recibió, bendito Dios. ¿Habrá alguien aquí que no haya recibido ese toque de la manifestación de Dios para salvarlo? Esta es su noche. Hoy es el tiempo aceptable, es el día de salvación.